quería preguntarle por otro lado sobre la reunión de ayer, los acuerdos, ¿en qué consisten los acuerdos alcanzados con Estados Unidos? Sí, este programa que acordamos tiene que ver con colaboración en distintas áreas y coordinación. Quizá la mejor palabra es la coordinación. Por ejemplo, algún objetivo generador de violencia, una persona vinculada con algún grupo delictivo que genera violencia. Estados Unidos puede tener información de lavado de dinero vinculado con esta persona o este grupo delictivo. Nos van a mandar la información para que nosotros podamos actuar. También puede ser al revés, que nosotros tengamos información de qué pasa con la droga después de cruzar la frontera. Esa información pues se le da a Estados Unidos para que ellos puedan actuar en su territorio. ¿Qué otros temas? Capacitación. Estados Unidos puede capacitar a alguna de las Fuerzas Armadas en algún tema y ellos también van a venirse a capacitar, por ejemplo, en el plan N3, que lo tiene muy desarrollado la Sedena o la Defensa o el plan Marina que tiene desarrollado la Marina y que ellos no tienen estas capacitaciones. Temas de operaciones espejo en la frontera, por ejemplo, información que se sepa de tráfico de armas que va a venir de Estados Unidos a México, que ellos tienen información, no pudieron detenerlo, nos dan la información para que haya la operación en el instante, en tiempo real. O sea, se pasa información de manera directa, no un grupo de trabajo con alguna investigación, sino el Comando Norte le puede dar información a Defensa para decir sabemos de un cargamento de armas que no pudo ser detenido aquí, va para allá, y entonces se hace una operación de este lado. Esos son el tipo de acuerdos que tomamos o que están en este programa de trabajo. Hay temas, por ejemplo, de la campaña contra el fentanilo, que también viene en el acuerdo relacionado con el programa. Y hay 4 principios sobre los cuales se basa el programa, que fueron los que ayer presentamos en el comunicado. No sé si tienes el comunicado conjunto, que para nosotros era muy importante, por todas estas declaraciones que se llegaron a hacer de algunas personas vinculadas o no con el gobierno de Estados Unidos, de que era necesaria una intervención de fuerzas de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, quedó muy claro en el programa que dice: los gobiernos de México y Estados Unidos reafirman su cooperación en materia de seguridad, la cual se basa en los principios de reciprocidad, es decir, que es de un lado y del otro. Respeto a la soberanía e integridad territorial. Para nosotros pues es fundamental que quedara claro. Responsabilidad compartida y diferenciada. Quiere decir que nosotros tenemos una parte de responsabilidad, pero ellos también, para poder atender la inseguridad, el tráfico de droga, el tráfico de armas. Eso es muy importante. Responsabilidad compartida y diferenciada, así como la confianza mutua. Hay que tener confianza, ellos tienen que tener confianza en que nosotros estamos actuando en nuestro territorio y nosotros confianza de que ellos actúan en su territorio. Fue una reunión muy cordial. Hablamos de cómo se ha reducido el fenómeno migratorio. Explicamos que en los años anteriores creció mucho el fenómeno migratorio de personas de otros países, porque la cantidad de mexicanos que migran a Estados Unidos ha disminuido mucho, muchísimo, desde el gobierno del presidente López Obrador. Pero se incrementó el tránsito por nuestro país.
y eso se fue disminuyendo, y después cuando entra el presidente Trump disminuye aún más por una decisión que ellos toman de quitar el asilo a través de esta aplicación que se llamaba CBP-1. Entonces se hizo una presentación de ese tema, les presentamos también pues los avances que hay en seguridad, la estrategia que seguimos, y ellos también a su vez pues presentaron algunos temas. Entonces fue una reunión cordial y creo que pues el resultado es bueno para el país. El secretario de Estado específicamente le pidió a usted que pudiera haber más agentes estadounidenses en territorio para el combate a narcos. No fue tema. Ellos saben que nosotros tenemos un protocolo para aprobar agentes de las distintas agencias en nuestro país. Tenemos una constitución que habla de ello y la Ley Nacional de Seguridad. Entonces no fue tema en la plática. ¿La capacitación para el caso de los mexicanos en qué rubros va a ser, Presidenta? Pues en temas que ha habido históricamente. Se pueden ir las Fuerzas Armadas a capacitarse en algunos temas a Estados Unidos y ellos pueden venir aquí a capacitarse. Es parte, digamos, de la cooperación y colaboración de ambas Fuerzas Armadas. Combate a drogas y no lo sé. Sí, pues capacitaciones relacionadas con uso de equipamiento, en fin. Ahora quisiera preguntarle, ¿usted, México seguirá entregando objetivos prioritarios del crimen organizado a Estados Unidos y de alguna manera establecieron, pues finalmente ellos fincan unas responsabilidades, deciden, realizan una serie de... Entonces quisiera saber cómo le van a hacer para que, por ejemplo, en México también se puedan cumplir con las condenas o con los cargos que también se les imputen a capos. La decisión sobre enviar a una persona a Estados Unidos, sea por la Ley Nacional de Seguridad o por extradición, es una decisión soberana. Por supuesto que esa solicitud de los Estados Unidos, de una u otra persona, pero la decisión se toma aquí en función de los beneficios para la seguridad y la paz en nuestro país. Y es parte de la colaboración, pero la decisión se toma en el Consejo Nacional de Seguridad a partir pues, de un análisis de riesgo que se hace para nuestro país. Y hay otros casos en donde hay ya una orden de extradición que no tiene un amparo y que se ejecuta de inmediato. ¿Y le planteó usted a Marco Rubio que le entreguen la información sobre lo del Mayo? Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. A nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá. Y le planteó que Estados Unidos le entregará la información sobre la captura del Mayo. No se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema. Y tengo otra pregunta. Como parte del programa de cooperación de seguridad fronteriza, ¿México van a enviar más elementos? ¿Su gobierno va a enviar más elementos a la frontera? ¿Cómo va a ser No, se forma un grupo de trabajo. El programa lo que establece es un grupo de trabajo. ¿Quiénes son parte de ese grupo de trabajo? Pues los titulares de las dependencias. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Entonces, sus titulares o alguien que lo represente, pues se estarán reuniendo cada determinado tiempo para hacer una valoración
de los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, disminución de fentanilo, del cruce de fentanilo, en donde hay ya una orden de extradición que no tiene un amparo y que se ejecuta de inmediato. ¿Y le planteó usted a Marco Rubio que le entreguen la información sobre lo del Mayo? Sí, hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá. Y le planteó que Estados Unidos le entregará la información sobre la captura del Mayo. No se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema. Y tengo otra pregunta. Como parte del programa de cooperación de seguridad fronteriza México, ¿van a enviar más elementos? ¿Su gobierno va a enviar más elementos a la frontera? ¿Cómo va a ser No, se forma un grupo de trabajo. El programa lo que establece es un grupo de trabajo. ¿Quiénes son parte de ese grupo de trabajo? Pues los titulares de las dependencias. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina y la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República. Entonces, sus titulares o alguien que lo represente, pues se estarán reuniendo cada determinado tiempo para hacer una valoración de los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo, disminución de fentanilo, del cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se puede medir eso? Pues a través de las incautaciones de fentanilo que hace Estados Unidos en la frontera, en su frontera sur. Si hay menos incautaciones, pues quiere decir que aquí las estamos deteniendo para que no pasen para allá. Entonces, ese es un indicador. Entonces, ese grupo de trabajo va a evaluar, bueno, pues aumentó un poco. ¿En qué lugar aumentó? En este lugar, bueno, pues qué medidas tomamos para que disminuya. Al revés, tráfico de armas. ¿Qué información tenemos nosotros de las incautaciones de armamento? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos del otro lado para poder disminuir el paso de armas de Estados Unidos a México? Entonces ese grupo de trabajo va a estar evaluando cada determinado tiempo estos indicadores y tomar decisiones si se puede, cómo puede hacerse para disminuir aún más. ¿No se descarta o sí el envío de más elementos del ejército a la frontera? No está planteado, sino más bien a partir de la evaluación de los indicadores, qué otras acciones se tienen que tomar. Si por ejemplo se encuentra que el tráfico de fentanilo se está incautando más en cierta frontera en alguno de los estados, porque la delincuencia encontró que por ahí puede haber una ruta, pues entonces se fortalece la vigilancia de un lado y del otro de la frontera. Sobre el tema, perdón, la extensión, Presidenta, ¿cómo van a resolver las barreras comerciales y no comerciales bilaterales para promover la prosperidad de ambas naciones? ¿Qué acordaron? Está trabajando Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Ellos nos plantearon, incluso lo publicó el presidente Trump en la última llamada, ellos tienen una serie de planteamientos, ya lo habíamos platicado aquí, donde dicen que hay problemas relacionados, porque no es necesariamente violaciones al tratado, sino barreras, así les llaman, al tratado comercial y a lo que está escrito en el TEMEC. Tienen alrededor de 50, y entonces se ve una a una. Nosotros también pues hemos planteado otros temas, por ejemplo, el tema del jitomate. Pues también el jitomate pues es un tema que está, esta medida que tomaron de poner aranceles al jitomate, pues no tiene que ver nada con el tratado comercial, ¿verdad? Entonces nosotros también lo ponemos sobre la mesa. O el cierre de la frontera
a la exportación de ganado, pues nosotros también lo ponemos sobre la mesa porque nos interesa que lo más rápido posible se abra la frontera. Y ellos tienen estas barreras que han planteado, algunas que nosotros consideramos que no son barreras y se les dan los argumentos, y otras donde podemos ver si se puede llegar a algún acuerdo. Entonces se ve punto por punto. Esa es una mesa alterna de trabajo que coordina el secretario Ebrard. Por mi parte nada más. ¿Hoy recibe a los de Ayotzinapa? Hoy recibimos ¿A qué hora? a los padres de Ayotzinapa a la 1 de la tarde. Ay, ¿nos podría adelantar algo sobre la reunión? Como lo he comentado en otras ocasiones, no se habían realizado a profundidad durante todos estos años. Como por ejemplo el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores. Entonces se está haciendo un trabajo pues científico relacionado con eso. Los madres y padres están enterados y ahora se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, pues que tienen que tener también su secrecía, no se puede dar toda la información, pues porque precisamente se está en el proceso de investigación. Pero están dando nuevos elementos que en su momento pues no se habían considerado. Entonces eso es lo que tocamos en las reuniones, además de otras peticiones que ellos han estado haciendo y que se les informa de los avances. Sobre el tema, a ver aquí el compañero del 11. Buenos días, Presidenta. Arturo Arellano, de Canal 11. Presidenta, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, reconoció ayer la responsabilidad de su país en el trasiego de armas. ¿Qué opinión le merece esto? Pues muy bueno, ¿no? No sé si haya alguien más así que públicamente, además estando en México, lo haya reconocido, de la importancia, y lo planteó en la reunión, de la importancia que tiene que ellos hagan lo que tengan que hacer para que disminuya el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Pues es muy importante. En otro tema, Presidenta, saber si le han dado un reporte sobre los daños causados por el huracán Lorena en Baja California Sur y Sonora. Sí, está Laura. No tenemos hasta ahorita ningún reporte de daños graves, pero estamos ahí muy pendientes de la situación, y a ver si Laura tiene algún informe en particular ya ahorita en la mañana. Presidenta, en otro tema, ¿cómo va la entrega de las tarjetas Finavien con los paisanos en Estados Unidos? ¿Tendrá algún reporte si ya dieron más tarjetas? Sí, prácticamente se duplicaron y ya habían crecido. Invitar a los paisanos y paisanas a que entren al sitio de Finavien para poder sacar su tarjeta y poder hacer transferencias electrónicas que evitan que tengan que pagar el 1% de impuestos de manera legal, porque recuerden que las transferencias electrónicas no pagan y las que pagan son en efectivo. Entonces, invitarlos a que accedan a su tarjeta Finavien. ¿Se sigue manteniendo Finavien en los primeros lugares? Sí, el lunes ya que nos lo presente Iván Escalante. Presidenta, mis compañeros de Canal 11 visitaron los campos de cultivo de chocolate del bienestar en Tabasco. Las y los productores dicen que la estrategia les ha ayudado a comercializar el cacao a precio justo. Aparte de esta estrategia, ¿qué otros mecanismos se podrían establecer para combatir el intermediarismo que ellos llaman coyotaje? Pues hay que emplear el programa, sobre todo en Tabasco, en particular el cacao de Tabasco, que ahí en la zona donde se está trabajando, pues es el mejor cacao del mundo, la verdad. Entonces, como digo, es un proceso muy bonito, de mucha beneficio social, ambiental y de comercio justo. Entonces ahora hay un número de productores de cacao que están en el programa, ellos lo procesan, ellos lo secan y lo venden ya seco el grano de cacao, y ya se procesa y parte de las ganancias pues se les regresan en este precio justo. Entonces María Luisa está trabajando para ampliar el programa en los productores de esta zona. Eso además, el que se pague bien, pues obliga a otros que compran el cacao a venderlo también, a comprarlo, a mejor precio, porque la gente pues ya no
quiere abaratar su producto. Y el del café que se presentó ayer, pues también particularmente para la montaña Guerrero ha sido muy importante. Federativas en conjunto con SADER. Por último decir, es de particular interés que los usuarios se acerquen a esta institución y en su caso disipen sus dudas, pero sobre todo que formulen su solicitud y con ello contribuyan a poner en orden el régimen de concesiones de agua. ¿Sería cuánto, Presidenta? Sí. Problema que teníamos con el... Sí, es que es muy delicado porque les voy a explicar qué pasa. Los productores, al no contar con su título vigente, van y hacen su trámite para que les den el subsidio. No les dan el subsidio. Y entonces lo que sucede es que eso incrementa significativamente el costo de sus cosechas. La electricidad, al tener que pagar la electricidad, reitero, hay casos en que es hasta el 95% del subsidio que otorga el Estado a más de 85,000 productores. ¿Qué pasa? Ellos no pueden dejar de producir, siguen produciendo. Lo que sucede con ellos es que enfrentan hasta consecuencias legales. Y todo este año lo que estuvimos haciendo es medidas emergentes para poder coadyuvar en conjunto con SADER a resolver esta problemática. Pero si ellos vienen y resuelven el problema de su concesión, pues ya no van a enfrentar todos estos problemas que tienen que ver con el uso de programas federales. 89,000 son los que tienen acceso al PEGUA, en el caso concreto. Además de que hay otros programas de carácter federal en los que ellos, al estar todos sus documentos en regla, pues pueden acceder. Esa es la importancia de este decreto de facilidades. ¿Sería cuánto, Presidenta? Destaco dos temas. Uno, pues las obras estratégicas de agua, que son muy importantes en todo el país. El objetivo es atender el derecho humano al agua y al mismo tiempo ahorrar agua, hacer un uso eficiente del agua, que es lo que presentamos la vez pasada, que es principalmente para riego, la tecnificación del riego. Bueno, hay dos temas, uno que informé en el informe del lunes, que lo comenté en el informe del lunes. Ha hecho un trabajo Efraín y todo su equipo en la Conagua de poner en orden las concesiones. Durante el periodo neoliberal, el agua es de la nación, eso está establecido en la Constitución, pero se puede concesionar a municipios, a estados, a privados para uso en una fábrica, se puede concesionar para riego agrícola, pero las concesiones tenían pues desorden en la manera que se había hecho. Ya el presidente López Obrador no le dio tiempo de poner esto en orden. Y nosotros cuando llegamos dijimos, bueno, una de las tareas más importantes no solo es seguir haciendo obras, sino poner en orden los títulos de concesión. Eso significa bases de datos que estaban en uno y en otro lado. Recuerden incluso que en el 2019 se incendió uno de los pisos de la Conagua, justamente donde se guardaban los archivos, que nunca se supo realmente si fue provocado o no, pero fue muy extraño, justamente con el cambio de gobierno. Bueno, se ha hecho un trabajo muy intensivo que coordina Mauricio para poner en orden las concesiones. Empresas, por ejemplo, de agua, de leche, por ejemplo, que utilizan mucha agua, que tenían concesiones de agua, se les dijo, ¿por qué no, si usas 10 metros cúbicos y tienes concesionados 20, ¿por qué no dejas los otros 10 que no estás usando para poderlos utilizar en otra cosa? Porque una vez que se concesiona un volumen de agua, pues no puede usarse para otra cosa. Y muchos empresarios de manera voluntaria regresaron el exceso, digamos, de agua que no estaban utilizando pero que tenían concesionado. Eso en realidad, si se fijan, es una desprivatización del agua, porque estaba concesionado para privados y se recupera un volumen muy importante, y una parte fue de manera voluntaria, pero otros se pusieron en orden. Por ejemplo, concesiones para riego agrícola que no pagan derechos por ser
importante para la alimentación del riego agrícola. Pero resulta que ya no lo usaban para riego agrícola, que ya lo usaban para el desarrollo de una unidad habitacional, y se transfirieron los títulos de concesión, porque eso se permitió en el periodo neoliberal, estas transferencias, y no pagaban agua a la Conagua, porque supuestamente era para riego agrícola. Entonces se ha puesto en orden esas concesiones. ¿Cómo se hace? Pues se ve la base de datos, se va a visitar el lugar para ver realmente en qué se está usando el agua. Si no es para lo que dice el título de concesión, se pone orden. Si no quieren ponerse en orden, pues se clausura los pozos o el uso que se le esté dando hasta que no se pongan en orden. Pero hay otra parte que tiene que ver con los pequeños productores que tienen un pozo, un pequeño pozo. Por ejemplo, pasa mucho en Yucatán. Pequeños productores agrícolas que tienen un pequeño pozo y que no estaban en orden los títulos de concesión. Si no tienen el título de concesión en orden, no pueden ir a pedir subsidio a CFE, donde está subsidiada la tarifa. Entonces, en vez de pagar un monto por kilowatt hora, pagan 10 veces eso. Entonces les llegan recibos de luz altísimos que no pueden pagar. Entonces empezó a ser un problema de que muchos recibían, porque no tenían el título en regla, tarifas muy altas de electricidad, porque no había habido un ordenamiento. Entonces, si se fijan, pues es muy importante, son 4,000 millones de metros cúbicos que se desprivatizaron. Es equivalente a 3 veces, ¿no? 4 veces lo que consume la Ciudad de México, de desprivatización de concesiones de agua, o poner en orden concesiones de agua. Y además, el día de hoy es muy importante para todos los pequeños productores que tienen un pozo o algún uso de agua de riego, pues es este acuerdo de facilidades, para que se pongan en orden de manera muy rápida y puedan acceder pues a todos los apoyos, que es algo que desde la campaña me estuvo pidiendo mucho agricultores, productores agrícolas pequeños. Entonces es muy importante y felicidades al equipo de la Conagua. Entre otros problemas que había habido con las concesiones estaban exgobernadores, políticos y demás. ¿Usted nos puede ya detallar quiénes son los que todavía tenemos ese tipo de conflictos? Sí. ¿Lo traen ahora o lo quieren presentar después? Lo presentamos después, pero sí, ya se quitaron muchísimos. Y si no los quieren entregar, pues, como en el caso de Chihuahua, que se recuperó ya todo. Se ampararon, se hizo el proceso. ¿Por qué no platicas? Miren, es un tema muy relevante porque durante el periodo neoliberal y bajo bajo el amparo del poder económico y del poder político, se realizaron toda una serie de abusos en donde quienes administraban el agua y con redes de amigos, yo diría que redes de corrupción, se otorgaron títulos de concesión que fueron acaparando el agua en distintas regiones del país. En esta revisión que hemos realizado ya de prácticamente, estamos en el 95% de la revisión de estos títulos, hemos detectado algunos pues que son muy emblemáticos. Este es el caso de Chihuahua, del exgobernador Duarte, quien durante su periodo de gobierno se mandó a construir una presa al interior de un rancho de más de 600 hectáreas que provocó un acaparamiento en toda la región y que no permitió que muchos pequeños productores pudieran utilizar esa agua prácticamente para sobrevivir. Tenemos casos que hemos detectado en donde eso ya se recuperó, esa agua, se llevó a cabo una acción administrativa, la presa se derribó, se derribaron además 5 represas, y eso ha permitido que los productores que se encuentran aguas abajo puedan aprovechar esa agua tanto para el consumo humano como para el uso agrícola.
Y en este mismo sentido hemos detectado ya una serie de aprovechamientos pues que son ilegales, muchos que de facto están funcionando y que por ejemplo reparten agua en pipas, incluso las anuncian en redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram,